Doctora, muchísimas gracias por el contacto. Muy buenos días y buen sábado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco tu introducción, que es fantástica. Verdaderamente has resumido de manera acabada qué es lo que estamos haciendo y por qué. Así que te lo agradezco. Bueno, muchas gracias a usted, sobre todo por madrugar, ¿no? Un sábado. Sí. Madrugan todos los días y bueno, un sábado. Pues, eh, pero sí, bueno, no hay problema, no hay no problema hay con eso. problema. Bueno, la primera pregunta que surge es ¿por qué tener un código de aguas y si hay algún tipo de relación respecto de otras provincias que estén más o menos en una situación como la nuestra? Bueno, la pregunta de por qué tener un código, primero la respuesta más rápida es porque no lo tenemos, ¿no? Así Y, es y- simple. y así de simple. Y bueno, también surge que muchos sectores se preguntan, ¿no? Si es necesario. Bueno, para quienes trabajamos con el derecho, ¿no? El derecho nos da herramientas para la gestión, ¿no? Pero el derecho implica un montón de normas. En el caso de la provincia de Mendoza, como vos bien también dijiste, una norma que iniciamos institucionalmente con una ley del siglo XIX, pero antes del siglo XIX, Mendoza ya tenía varias disposiciones. Nosotros identificamos y las tenemos identificadas normas de lo que se llama el derecho indiano, después del derecho patrio, es decir, durante el cabildo, disposiciones de San Martín en relación con la gestión del agua. Entonces, luego, en 1884, se sanciona la primer ley formal de la legislatura mendocina, y a partir de allí se siguieron sancionando. No es que nuestros legisladores sancionaron la ley de aguas en 1884 y se echaron a dormir la siesta, ¿no? Y fíjate que la ley de 1884 es del mes de noviembre, y en agosto de 1885, es decir, 6, 7 meses luego, se sanciona la primera modificación a la ley. Y de ahí hasta el año 2022, que empezamos este trabajo de este proceso de codificación, tenemos identificado más de 100 normas locales, más las que dicta la nación, que se nos aplican a pesar de que somos un país federal. Hay leyes nacionales que tienen aplicación en nuestro territorio, Ujú. y por sobre todo una constitución que se reforma, una constitución nacional que se reforma en 1994, que tiene un cambio de paradigma muy grande en la gestión del ambiente y de sus recursos, donde el agua es uno de los esenciales recursos del ambiente. A ello se suma una particularidad de la provincia de Mendoza, que es que la autoridad del agua, que es el Departamento General de Irrigación, tiene facultad de emitir reglamentos obligatorios para toda la provincia. Entonces, el Departamento General de Irrigación, ya sea reglamentando los artículos de las leyes o dictando normas para cubrir baches, ¿no? De cuestiones que se dan en la realidad y que no están contempladas en la ley, que son muchas, ha ido emitiendo a lo largo de 140 años un montón de resoluciones, que la mayoría son, obviamente están ordenadas en irrigación. Uno puede subir al segundo piso y las encuentra ahí toda una pared llena de biblioratos con resoluciones, pero son de muy difícil acceso para la ciudadanía, para los usuarios. Entonces, este proceso que estamos llevando adelante, y que también, para responderte tu segunda pregunta, en realidad el 65% de las provincias mendocinas ya tiene su código. De hecho, muchas provincias a esta altura, frente a los efectos del cambio climático y los desafíos que esto nos impone, los están revisando, ¿no? Porque las normas necesitan ser revisadas y ser ayornadas. Estamos, bueno, un poco atrás, ¿no? Ujú. En lo que es el ordenamiento de las normas, que eso es lo que implica como primer objetivo la codificación. Entonces, por un lado, ordenar, armonizar y sistematizar todas las normas que tenemos en Mendoza, a lo cual también hay que sumarle la jurisprudencia, ¿no? Porque a lo largo de todos estos años, los tribunales mendocinos, principalmente la Suprema Corte, bueno, nos ha ido diciendo
qué está bien, qué está mal, cómo se debe interpretar la norma cuando nos han llevado, ¿no?, a un proceso judicial. Entonces, esos preceptos también hay que atenderlos, ¿no?, cuando uno tiene que resolver un caso. Entonces, bueno, hay una gran dispersión, hay un gran desorden, no sabemos si vos te metés a algún buscador en internet, descargas la ley de aguas de Mendoza superficial, que es la de 1884, vos la vas a tener toda descargada, pero seguramente no vas a saber que casi 1 de cada 3 artículos está derogado. Claro, Por porque las se han ido introduciendo distintos, o adaptándola al momento también. En el momento, si las veces que Claro. ha sido necesario, lo que pasa es que cuando uno no realiza una armonización normativa o sistematización, como te digo, vos buscás, la encontrás a la ley, pero si no lees todas las leyes posteriores, porque en derecho existen mecanismos que hay por lo general y por suerte algunas dicen deróguese tal o cual artículo de otra ley, pero otras simplemente regulan sobre el mismo objeto. Entonces hay una regla en derecho que dice que la ley posterior deroga a la anterior, Claro, claro, pero para eso yo las tengo que conocer a las dos. claro. Entonces, bueno, esta es una tarea que obviamente la gente dirá, bueno, ¿y a mí en qué me cambia la vida? Bueno, Eso le iba a preguntar, porque sí, sobre todo claro. hay bastante temor con el tema de la inherencia del agua al suelo, por ejemplo, y de los Bien, derechos adquiridos, bueno, por espacios o gente que tiene sus pozos, etcétera. ¿Por qué no nos bien. cuenta un poquito? Exacto, mira, hay un detalle y agradezco tu pregunta porque es clave. Entre todas las normas que tiene la provincia de Mendoza, la principal, por jerarquía normativa, como se denomina, todas las disposiciones que tiene la Constitución de Mendoza, que son 11 artículos, es verdaderamente eh, allí donde encontramos los pilares del derecho de aguas. En esos 11 artículos en donde está la inherencia, en donde está el principio de participación de los interesados en las cuestiones vinculadas con el agua, en donde está la autonomía y la autarquía del Departamento General de Irrigación y la forma en la cual se elige el superintendente y los consejeros. Eso está en la Constitución de Mendoza. Y ningún código, ni ninguna ley o ni ninguna resolución de irrigación pueden ir en contra de esos principios porque sería inconstitucional. Entonces, la tranquilidad de quienes hoy tienen un derecho a usar un título jurídico para usar agua, ¿no?, con un destino especial, está garantizado allí. Es decir, la inherencia no se puede tocar, lo que no implica que las leyes, como hasta ahora, no la puedan reglamentar. Ujú. Entonces, acá nadie tiene que tener temor porque nadie que tenga derecho hoy se le va a quitar el derecho por este código. Este código lo que hace es integrar las normas que están vigentes, que hoy ya contienen mecanismos para, bueno, caducar derechos en caso, por ejemplo, de falta de uso o de falta de pago. Esas normas son las mismas que existen hoy. Es Ajá. decir, hoy el régimen jurídico de Mendoza contiene mecanismos para caducar derechos como sanción a quienes incumplen con las obligaciones, porque vos tenés que pensar, y bien lo dijiste al principio, somos un desierto. Entonces, tener un uso privativo del agua, que es un bien del dominio público, entonces cuando el Estado te lo concede en uso, vos tenés una serie de obligaciones. Es decir, Ujú. tenés por un lado un privilegio porque estás recibiendo un bien que si te lo doy a vos ya no lo tengo disponible para darle a otra persona. Entonces vos sos un privilegiado de tener agua en un desierto, entonces lo tenés que usar. En el caso de Mendoza, además, lo tenés que pagar. Si vos no lo usás o si no lo pagas, Ujú. el Estado te lo puede revocar para poder dárselo a otra persona que está esperando. Entonces, esas disposiciones existen hoy en el derecho mendocino, no es que las va a traer el código arriba de la mesa. Ujú. Entonces, lo que hace el código, bueno, las armoniza, te las juntas y te pone en un solo libro todo a lo que está vigente, siempre respetando la Constitución mendocina. Ujú. Y también la Constitución de la Nación, que por ahí, ese es un poco que, por ahí, algunas críticas que recibimos al proyecto, que es un proyecto que considera mucho, en algunos aspectos,
al ambiente o al agua como un bien que no solo es económico, el agua es un bien también social y ambiental. Y esa particularidad, esta visión, nos lo da el artículo 41 de la Constitución Nacional, que también obviamente nos obliga. Si podemos explicarlo de una forma como que, a ver, con peras y manzanas, podríamos decir. El código, ¿qué hace? Además de integrar una serie de normas que ya están vigentes, pero que en definitiva desde aquella legislación de 1884, bueno, hacen que sea como una especie de rompecabezas. ¿Qué más hace? ¿Qué va a Bueno, permitir? ¿Qué es lo bueno para quienes, bueno, justamente utilizan el recurso hídrico, sobre todo en lo que es la producción, y qué es también de bueno para todos los habitantes de Mendoza? bueno, para nosotros la primer fase fue el primer gran objetivo, este que te comentaba, ordenar, armonizar y sistematizar. Una vez que tuvimos todo armonizado y sistematizado, la pregunta que nos hizo el superintendente, bueno, ¿tenemos ya con esto, nos alcanza para enfrentar los desafíos que al futuro nos presenta el cambio climático con mayor reducción de porcentaje de oferta de agua y incremento de la demanda por mayor habitantes, por distintos usos, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa con la sequía? Bueno, ahí entonces se empieza uno a indagar en estos instrumentos que nos da la legislación, bueno, y advierte que, por ejemplo, en materia de sequía, la legislación mendocina actual no tiene ningún precepto, ¿no? La ley de agua solo habla que en caso de escasez extraordinaria hay que entregar el agua por turno. Bueno, eso lo venimos haciendo hace 100 años. Entonces, cuando nos encontramos en una situación de mayor gravedad como es la sequía, no tenemos disposiciones jurídicas, no tenemos tampoco disposiciones en materia de planificación. No es una obligación planificar, es decir, que un superintendente podría planificar como no podría planificar el uso del agua. La mayoría, por suerte, todos los superintendentes que yo conozco hasta ahora lo han hecho, pero con un plan de gestión, de su gestión de 5 años, Claro. pero no teniendo una visión a mediano y largo plazo. Entonces, estas son los grandes, entre comillas, desafíos de introducir instrumentos para la gestión futura del agua. Entonces, estamos incorporando la planificación como obligación para todos los superintendentes, estamos obligando que tengamos un plan de sequía de la misma manera que un plan de inundaciones, porque otro de los efectos del cambio climático va a ser que tengamos lluvias torrenciales, ¿no? Mucho volumen de agua cayendo en un momento, en pocos minutos, y hay que estar preparado también para eso. Los operadores de agua potable y saneamiento tienen que tener también un plan de emergencia para cuando estemos en sequía. Entonces, todos estos principios los estamos incorporando porque no los tenemos en la actualidad. Otra cuestión muy importante para nosotros es que estamos elevando a rango legal todo el régimen de la preservación de la calidad del agua. En Mendoza hoy tenemos un solo artículo en la Ley de Aguas de 1884 y 2 o 3 artículos en la Ley 6044 que regula el marco del agua potable y del saneamiento, solamente que contienen la palabra calidad. Y nosotros perfectamente sabemos que uno puede tener mucha agua, mucha cantidad de agua, pero si esa agua está impactada en su calidad, no nos sirve. Claro. Entonces, no solo hay que cuidar la cantidad de agua, tenemos que preservar muy especialmente la calidad del agua. El reuso, que también va, el reuso de agua tratada, también va a ser en el futuro la única forma de sumar oferta. Tampoco lo tenemos en la legislación, lo tenemos a nivel reglamentario dictado por resolución, pero nosotros los abogados sabemos que no tiene el mismo peso una reglamentación que una ley. Claro. Entonces, necesitamos que estos principios que son fundamentales para el futuro, como la calidad del agua, tengan rango legal. Necesitamos que se aumenten las multas en materia de impacto a la calidad del agua. Hoy el máximo que puede imponer irrigaciones como multa es 1 millón de pesos. Entonces ustedes imagínense a una empresa que vuelca efluentes en el dominio público, le conviene más
que le pongamos una multa antes que construir una planta de tratamiento de efluentes. Entonces, todas esas cosas son muy poquitas, son pequeñas innovaciones, pero que van a hacer un gran cambio en el futuro. Se está introduciendo también otros mecanismos que ya están en uso en la actualidad en irrigación, como el sistema de riego acordado, que permiten dar una mayor flexibilidad a la distribución del agua para que el usuario reciba el agua cuando lo necesita su cultivo, ¿no? Eso obviamente hace falta una infraestructura que lo permita, pero ya de poco, ¿no? Con la construcción de reservorios, se va haciendo posible esa flexibilización en la distribución. Bueno, todos estas cuestiones que ya están en la práctica, que ya las aplica irrigación, bueno, necesitan una ley que lo respalde. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Vos hablabas de la eficiencia al principio. La legislación mendocina no habla de eficiencia. No tenemos una ley de eficiencia. Irrigación, bueno, lo impone, ¿no? Un poco a través de resoluciones. Pero ¿y las obras? Las obras, ¿no han faltado obras a lo largo? No estamos hablando puntualmente de la gestión de Sergio Marinelli, que vamos a recordar, es el gobernador del agua y es la primera vez que un gobernador del agua tiene la posibilidad de continuar un periodo más. Es único en la historia. Pero más allá de ello, digo, a lo largo de todos los gobernadores, intendentes, superintendentes de irrigación, siempre han faltado obras. Bueno, no sé si es una condición de la Argentina, que como dicen en general, siempre nos falta 5 para el peso, o qué, pero bueno, algo que siempre se reclama es la necesidad de mayores obras, no solamente en irrigación. Recordemos lo que es el manejo del agua para consumo, como es el caso de SAM. Mira, yo tengo un criterio que compartimos con el superintendente Marinelli a partir de la experiencia de cuando él inicia su gestión y tuvimos 10 años severos de sequía. Las obras siempre son necesarias, ¿no? Siempre es necesario que uno esté impermeabilizando algún canal, que esté construyendo reservorios, pero no es lo único que debe hacerse en la gestión. La gestión ya no se basa en los modelos de gestión basados en la oferta únicamente. Son modelos que ya en el mundo no son los que se aplican en la verdadera gestión del agua. Entonces, las obras hay que siempre tener plata, que es a veces lo que no tenemos, para ir viendo qué obra estratégica. No es tampoco cualquier obra. Bueno, ¿no? ahora están los fondos de Portezuelo. Ahora tenemos que aprovechar, pero tenemos que aprovechar planificando la obra de manera estratégica, porque si el gobernador Cornejo le dijera a irrigación, bueno, llévate los 1.023 millones y impermeabilizar todos los canales de Mendoza. Bueno, no alcanzaría obviamente la plata, pero si alcanzara. Y si nosotros impermeabilizamos todos los canales o entubamos los ríos como algunos sectores nos piden, ¿sabés qué ocurre? No recargamos más los acuíferos. Claro. Entonces, si ponemos riego por goteo a toda la provincia, vamos a terminar afectando los acuíferos y no vamos a tener electricidad para poder hacerlo. Entonces, todas las medidas se deben tomar de manera planificada y de manera estratégica. Y no solo basándonos en el modelo de gestión de la oferta, porque las obras lo que hacen es gestionar la oferta de agua. Claro. Lo que es necesario implementar, y lo viene implementando irrigación, es los modelos de gestión de la demanda. Nosotros necesitamos que los operadores del agua potable y saneamiento, que es la demanda, sean eficientes en la distribución y conducción del agua. Necesitamos que los usuarios agrícolas sean eficientes dentro de su finca. Entonces, la eficiencia en la demanda hoy es uno de los factores más preponderantes. Y por suerte, irrigación también en la última gestión, en esta de Marinelli, ha evolucionado hacia un tercer modelo, que es el modelo de gestión ambiental del agua. Entonces, cuando yo voy a
resolver, voy a tomar una medida, siempre lo tengo que hacer ya no pensando en el agua como una cosa, así la definía el Código Civil anterior, ¿no? Una cosa que las personas podíamos aprovechar y sacarle todo el provecho, sino la tiene que considerar como un bien que es económico, que es social, pero que también es ambiental. Entonces, ese cambio de paradigma que viene llevando adelante la gestión del agua desde hace más de 5 años, bueno, es lo que necesitamos también que se refleje a nivel legal, no solo reglamentario. Bien. Agustina. Sí, yo te quería preguntar, Marcela, un poco hablabas recién de que hay sectores que están un poco reticentes. Digo, ¿cómo viene la participación de digamos, de la comunidad política, de la comunidad en general? Muy importante, Los los especialistas, agricultores. exacto, en el Sí. tema de la sanción o de esta conformación del Código de Aguas. Mira, buenísima la pregunta. Ustedes saben que desde el comienzo, cuando el ingeniero agrimensor Marinelli, bueno, planteó iniciar esta necesidad de finalmente, porque esto también les tengo que ser honesta, no es una idea original de la actual gestión de irrigación. Hace más de 100 años que tenemos distintos actores del sistema, no solo abogados, sino ingenieros, superintendentes. El ingeniero Galileo Vitali en 1940, cuando escribió su libro de hidrología mendocina, pedía por favor que alguien ordenara las normas. Imagínense, desde el 40 ahora todas las que le han sucedido. Claro. Entonces, esta necesidad de un código hace muchos años que Mendoza en los ámbitos no jurídicos lo viene bregando, y tenemos 7 proyectos de código que estamos analizando también, ¿no? Tampoco va a ser el original, sino que se ha trabajado con todos los anteproyectos que otras personas han elaborado. Entonces dijimos, esto tiene que ser un proceso participativo, ya no se construyen las normas a puertas cerradas entre 4 expertos, ¿no es cierto? Claro. Principalmente porque Argentina suscribió en el año 2018 el Acuerdo Regional de Escazú, que se suscribió en Costa Rica, que es un acuerdo que nos dice y nos da unas pautas y unos lineamientos para que todos los procesos en los que está involucrado el ambiente y sus recursos naturales deban ser procesos participativos. Entonces, este proyecto se construyó sobre la base de una metodología participativa para la cual hemos sido asesorados, no lo ha diseñado Irrigación, sino tenemos 2 consultores que nos ayudan con esto, y la metodología ha ido, bueno, con círculos concéntricos que se han ido ampliando. Empezamos consultando a los inspectores de cauce, que son los que gestionan el agua en la red secundaria y terciaria, a ver cuáles eran sus necesidades, cuáles eran sus intereses, si estaban tranquilos, satisfechos con el sistema que hay ahora legal o necesitaban incorporar cambios. Entonces se fue tomando la opinión de ellos, luego se pidió opinión a expertos en derecho en general, derecho constitucional. La doctora Gabriela Ábolas nos ha ayudado muchísimo, se consultó al doctor Matus Escorihuela, al eminencia, doctor, claro. Eminencia acá en Mendoza, al doctor Antonio Envidirujo, que es nuestra eminencia en España en derecho de aguas, bueno, y a distintos especialistas en derecho de distintas ramas, ¿no? También ingenieros, hidráulicos, agrónomos, a los especialistas del Departamento General de Irrigación, que son los que aplican estas normas todos los días. Entonces ellos mismos, bueno, nos fueron dando sus opiniones. Y así íbamos abriendo a las cátedras de Derecho de Agua de las universidades que nos acompañan todas las universidades de Mendoza en este proceso, y llegamos a tener un primer anteproyecto con el trabajo y los aportes de toda esta gente, que subimos a una plataforma, también diseñada por los especialistas, de acceso a público, y que está participa.irrigación.gov.ar. Allí colgamos el documento. La gente puede entrar, se tiene que loguear, lo descarga, puede dejarnos sus aportes. Está explicado cada uno de los títulos que tiene el código de alguna manera. ¿Ha habido mucha devolución por parte de la gente? Porque no es lo habitual en muchos, bueno, justamente ingresar a una web, a pesar de que, bueno, estamos en el siglo Tenemos XXI. Pero más de 1000 inscriptos en la plataforma, ¿no? Lo que pasa es que se tienen que loguear, ¿no? Más de 1000 ingresos, pero se tienen que loguear para poder dejar las opiniones. Pero justamente ayer, además,
tuvimos el primer taller abierto, que es virtual y presencial, así nos lo exige la plataforma, porque nosotros estamos utilizando una plataforma diseñada en Barcelona, que es una plataforma que se llama Decidim, que está construida para este tipo de procesos. Entonces la plataforma nos exige talleres presenciales y virtuales. Lo tuvimos en irrigación y a su vez conectada gente, sí estuvo fantástico, casi 100 personas entre las conectadas y las presenciales, donde fueron evacuando sus dudas, sus miedos, sus consultas. Estuvimos allí con los consultores del equipo de redacción que les iban, ¿no? Íbamos contestándole a cada persona sus inquietudes, dándole la posibilidad, porque lo importante es que esto es un proceso en el que estamos construyendo sobre la base de los aportes principalmente de expertos, obviamente, y de los que utilizan el agua todos los días, de los que son los usuarios, los que son los gestores, pero también estamos convencidos que la ciudadanía toda tiene derecho a poder opinar, ¿no? Después la participación siempre no implica que cuando yo opine me tengan que tomar mi opinión y eso tiene que figurar en un artículo. Es la posibilidad, el espacio del que todos opinemos y de allí, obviamente, ir tomándose posibles cambios y posibles aportes al proceso. Ahí va a estar subido ese documento hasta el 15 de octubre. Eso, se ha modificado. Tengo que claro, pedirte por la hora, Marcela. Sí, pero se amplió hasta el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre pueden participar, pueden opinar y vamos a seguir haciendo talleres. Un poco lo hacemos a pedido, ¿no? Más allá de los que nosotros tenemos programados. Si alguien nos llama y nos pide, vamos y les hacemos, porque a nosotros lo que nos importa es que la gente sepa lo que estamos haciendo, porque este es un proceso transparente de construcción normativa. Vamos a recordar que es el anteproyecto. Esto, una vez que ya estén todos los aportes, se envía a la legislatura, obviamente va a tener... Se envía al gobernador. Se envía al gobernador. El gobernador es quien, si lo estima oportuno ahora, después, cuando sea, claro, el trabajo nuestro es elaborar un anteproyecto. Esperamos que el gobernador, si comparte los términos del proyecto, lo envíe a la legislatura y allí en la legislatura están los representantes del pueblo, quienes en definitiva van a y además viene todo un debate en comisiones, etcétera, ¿no? Seguramente, un trabajo importante que se hace antes de que sea sancionado. Exactamente. Bueno, vamos a decirle a nuestros oyentes y a quienes nos están siguiendo por streaming por el canal de YouTube que Marcela Andino es abogada, especialista en Derecho del Agua, es personal de planta de irrigación y, bueno, es justamente a quien el superintendente ha puesto como coordinadora del anteproyecto del primer Código de Aguas de Mendoza. Yo te quiero agradecer profundamente, uno, por la claridad y sobre todo porque te has levantado temprano para compartir con nosotros. En cualquier momento tal vez te molestemos otra vez. Sí, bueno, un gusto. Bueno, muchísimas gracias y buen sábado. Adiós, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, así estábamos arrancando este sábado 24 de agosto.